Mis hermanos, muy buenos días. Damos gracias al Señor por el culto dominical. Damos gracias al Señor por lo que hace por nosotros. Y hoy domingo tenemos nuestro culto dominical. Hoy domingo vamos a seguir viendo los salmos de ascenso. Acompáñenme por favor al Salmo 127. Vamos al Salmo capítulo 127, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5, son solamente 5 versículos. Y en esta mañana quiero preguntarte, mi querido peregrino, ¿quién está edificando tu casa? ¿Quién está edificando tu corazón? Porque somos ese edificio que Dios día a día está edificando. Somos el templo del Espíritu Santo y por ende Él nos está edificando. Él quiere para nosotros lo mejor. Y en eso que Él quiere, Él lo que le agrada es que seamos edificados día a día. Pregunta en esta mañana, ¿quién edifica tu casa? ¿Quién? Oremos y leemos el Salmo 127. Padre nuestro, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Padre, sabemos que todo proviene de ti, que por más que nosotros nos esforcemos, que nos levantemos, que trabajemos, Señor, si tú no estás en el asunto, es vana ilusión. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad, si tú no estás en el asunto. Padre, yo te pido por favor que bendigas este tiempo, que bendigas la iglesia, voz de Dios, nunca voz de hombre, como lo dice tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno, hasta aquí nos has traído y tu misericordia es nueva cada mañana. Espíritu Santo, yo clamo a ti para que lo que tú y yo hemos hablado, podamos transmitirlo. Por favor, te pido que no salgan mis palabras, sino que sea tu palabra. Agradecidos estamos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 127 comienza así. Hay un título grande, dice: si Jehová no edificare la casa. Dice cántico de ascenso gradual, de Salomón. Algunos dicen que es de Salomón, otros dicen que es para Salomón, pero la Biblia dice de Salomón. Entonces vamos a dejarlo que sea de Salomón. Dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aun mientras duerme. He aquí, donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Los salmos de ascenso, seguimos viendo los salmos de ascenso. ¿Qué son los salmos de ascenso? ¿A qué se refiere? Bueno, ya lo hemos explicado, se refiere a esas canciones que los judíos cantaban durante su ascenso a Jerusalén para adorar a Dios. Y como era un evento recurrente en la vida del pueblo de Dios, este ascenso le daba la oportunidad a este hombre de meditar en los principios fundamentales, en los mandatos, leyes, ordenanzas que Dios había establecido. De la misma forma en que nos juntamos en la iglesia a cantar himnos, los judíos se unían por medio de estas canciones, de estos himnos, de estos salmos. Cada uno de los salmos del 120 al 134 comienza con una frase, una canción de ascenso. Jerusalén se sitúa geográficamente como una de las ciudades más altas de Judá, y por eso aquellos que la visitaban tenían que caminar mirando hacia arriba, cuesta arriba. 3 veces al año los hebreos fieles hacían ese recorrido. Eso lo vimos allí en Éxodo capítulo 23 y en Éxodo capítulo 34. ¿Con qué propósito? Refrescan la memoria de la liberación de Dios en la celebración de la Pascua durante la primavera. Renovaban sus compromisos de pacto como pueblo de Dios durante la celebración de Pentecostés al principio del verano. Reaccionaban alegres como una comunidad bendecida ante lo que Dios tenía para ellos durante la celebración de los tabernáculos en el otoño. Israel es un pueblo redimido, es el pueblo del pacto, es un pueblo bendecido.
Y por eso los cantos de subida son propiamente salmos de peregrinación. La obligada visita al Templo de Jerusalén dio como resultado esta literatura especial y propia para el viaje en la peregrinación. Cada vez que leemos estos salmos debemos recordar que eran cantados, entonados, dichos por un hombre, por un peregrino. Los salmos de su vida son, por tanto, los que recitaban los que se dirigían al templo, y suponemos que se recitaban de manera especial con motivo de las fiestas, en procesiones, en las mismas peregrinaciones organizadas para el culto. La elevación del templo, al que se ascendía por gradas, o lo que nosotros conocemos como escaleras, sobre la ciudad de Jerusalén, así como la elevación de la misma ciudad de Jerusalén, dieron el título a los salmos como Canto de las Subidas, ya que tanto para entrar en el templo como para entrar en la ciudad había que ascender. Por esta razón también son conocidos como cantos graduales, en referencia a las distintas etapas que se hacían con motivo de la ascensión en la peregrinación a Jerusalén y a las escaleras que habían que subir para entrar en el templo. En los cantos de las subidas o en los cantos del peregrino hemos visto tres explicaciones. Primero, son un homenaje del hombre que va caminando, del peregrinaje también que tuvieron los israelitas en el éxodo desde la esclavitud de Egipto para alcanzar libertad y entrar en la tierra prometida. Número 2. Recuerdan el regreso y ascenso tras el exilio babilónico, tras el edicto de Ciro y la reconstrucción de la ciudad destruida. Y finalmente, que eso también nos aplica a nosotros los eventos futuros de la subida a la Jerusalén celestial, a la ciudad mesiánica del final de los tiempos. ¿Qué vamos a ver nosotros hoy? Damas y caballeros, Dios es soberano en el día a día. Dios es soberano sobre tu casa, sobre tu familia. Pero, ¿qué es ser soberano? Es una persona que ejerce o posee toda la autoridad. Dios tiene autoridad suprema, autoridad independiente. Él es libre de hacer como quiere. Él es excelente. Lo que Él decreta o lo que Él dictamina, nadie lo puede superar. Dios es nuestra autoridad suprema. Y quiero hacerte una pregunta en esta mañana, mi querido peregrino. ¿Quién crees tú que está en control de lo que sucede en el mundo? ¿Quién crees tú que está en control de lo que sucede en el mundo? Vemos en las noticias cómo padres maltratan a sus hijos, cómo los hurtos crecen, cómo los buenos al parecer son menos cada día. Las cifras son preocupantes. Nadie cree en las estadísticas que dan nuestros gobernantes. Las situaciones adversas parecen ser más frecuentes. Pero por favor, grábate esta pregunta para este Salmo 127. ¿Quién tiene el control de lo que sucede en el mundo? Hay mucha confusión, el pecado reina, el que no soborna no avanza, guerras, rumores de guerra. Y últimamente la palabra de moda debido a la visita del Papa a Irak es ecumenismo. ¿Sabes qué es ecumenismo? Bien. Y muchos cristianos creen que seguir adelante en el camino es algo sin éxito, de derrota, hay más fracasos que victorias. Y hoy el salmista nos quiere enseñar, nos quiere mostrar que quien gobierna el mundo y todo lo que hay es Dios. Grábate esta pregunta para el Salmo 127. ¿Quién tiene el control de lo que sucede en el mundo? ¿Quién tiene el control de lo que sucede en el mundo? El ecumenismo, por no ir más lejos, es que muchas personas, muchas religiones, muchos dirigentes de esas religiones se quieren unir para alcanzar una paz tan anhelada que saben perfectamente que nunca la van a alcanzar. Eso es ecumenismo. ¿Quién tiene el control de lo que sucede en el mundo? Y el peregrino sigue ascendiendo con su mirada fija en las cosas de arriba. Él sigue caminando sabiendo que arriba está quien para abajo mira. Que andamos por fe y no por vista, dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 7.
Nosotros, como creyentes, quienes caminamos mirando hacia arriba, sabemos perfectamente que quien gobierna la creación estableció parámetros, situaciones, y es que así lo determinó. Así debe suceder. Esto no puede mejorar, esto no va a mejorar. Cada día el hombre es más amador de sí mismo e ignora que deberá rendir cuentas ante el Creador. Bueno, ¿y por qué el afán de sacar a Dios de la ecuación? Fácil, sencillo. Porque no quiere rendir cuentas de sus actos. Dios es la autoridad suprema. Fue Dios quien determinó la ley y es Dios mismo quien juzgará a cada uno por sus acciones. ¿Quién está en control? La Biblia me enseña, me asegura que es Dios quien tiene el control de cada uno de los acontecimientos mundiales. Dios creó todo lo que vemos y Él tiene el dominio porque todo es suyo, le pertenece. Debemos tener en mente que es Dios quien controla todo, todo en este mundo. Si cada día nosotros llenamos nuestra mente más de Dios, lo conocemos más, lo obedecemos más, entonces entenderemos y aceptaremos con su misión que Cristo está haciendo lo mejor para su pueblo, con su pueblo. Y nos garantiza, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que si eres hijo de Dios, esa gran verdad te involucra a ti y a mí, porque Él gobierna su creación en amor, sabiduría y veracidad. No expliquemos lo que sucede a nuestro alrededor por lo que vemos en los noticieros. Expliquemos todo bajo la poderosa palabra de Dios, que es lo que organiza todos los eventos de este mundo. Isaías 44:6. Miremos por un momento Isaías 44:6. Este versículo tiene que estar muy subrayado. Isaías 44, 45, 46, 47, más o menos hasta el 50, nos afirma esta gran realidad. Isaías 44:6 dice, así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo que lo proclame y lo declare? Sí, que en orden lo relaté ante mí desde que establecí la antigua nación, que les anuncié las cosas venideras y lo que va a acontecer. Si queremos entender lo que sucede en el mundo, debemos ir a la palabra de Dios, no a otra fuente. Este es el lugar correcto para comenzar leyendo. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. El salmista comienza con una palabra de afirmación. Sí. Nos introduce en una oración en la que ciertísimamente se ha de cumplir para que sea innegable. Seguro de lo que está diciendo. El salmista comienza afirmando lo que va a expresar. Nos muestra esperanza. Nos muestra ánimo en esta frase. Por eso dice, sí, Jehová, no. El salmista nos enseña la no realización de la acción. En este caso es edificar, construir o mandar a construir un edificio. Si Dios no construye la casa, si el Señor no edifica la casa, en vano, es inútil, infructuoso, hueco, vacío, falto de realidad, ineficaz. Ineficazmente trabajan aquellos que la quieran edificar. Cualquiera sea la actividad que nosotros hagamos, será inútil, hueca, vacía, si el Señor no la construye o la manda a construir. Porque realmente el Señor no nos exime de realizar cosas. El Señor nos ordena que hagamos, que nos movamos, que avancemos, pero en lo que Él nos ha ordenado hacer. Él tiene que estar en el asunto. Mira lo que dice Pablo allí en Hechos capítulo 20. Está hablando, el escritor Lucas dice, vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo tenía derecho a ganarse la vida con el Evangelio, pero casi siempre trabajó para sostenerse a sí mismo, de tal modo que pudiera presentar gratuitamente el Evangelio de Jesucristo.
Con lo que hacía, se suplió de lo necesario, comida, ropa, porque aunque tenía el poder como ministro del Evangelio de no trabajar e insistir en el sustento de las iglesias para su vida, sin embargo, en algunos casos y en algunos lugares prefirió renunciar a eso y se puso a trabajar. Pablo sabía perfectamente en quién había confiado. Pregunta para esta mañana: ¿quién tiene el control de lo que sucede en el mundo? Te la cambio: ¿quién tiene el control de lo que sucede en tu vida? ¿Confías en la soberanía de Dios? Porque es primordial entender que Dios gobierna y Él sabe lo que es mejor para ti. Él sabe lo que es mejor para mí. Que lo que yo haga para poder avanzar en las cosas que yo quiero, que yo anhelo, que yo deseo, es en vano el esfuerzo humano si Dios no está en el asunto. Lo que el peregrino nos quiere enseñar es lo inútil que le resulta a la persona edificar sin la suprema potestad de Dios, sin su autorización, firma y sello. Esfuérzate todo lo que quieras. De nada sirve. Por eso continúa diciendo: si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no tiene cuidado de esa ciudad, de nada sirve que pongan mucho cuidado de hacer algo, que se desvelen cuidando la ciudad. El salmista sabía que había un pacto de protección sobre Jerusalén. Lo vimos en el Salmo 125. Los que confían en Dios son como el monte de Sión, que nadie puede moverlo. Permanecerán para siempre. Las montañas protegen a Jerusalén y Dios protege ahora y siempre a Israel. Viene cantando y recordando ese pacto de Jehová con su pueblo. ¿Y qué promesa muy similar tenemos hoy nosotros como creyentes? Acuérdate estas palabras. Dice el Señor Jesús: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Emmanuel, Dios con nosotros, está en nosotros y habita en nosotros todos los días hasta que Él regrese. Esta es una promesa. Cristo resucitó de entre los muertos y eso nos garantiza, nos anima, nos impulsa, nos fortalece día a día. Nosotros vivimos no de explicaciones ni de respuestas, vivimos de promesas. Si Jehová no protege al creyente, si Jehová no nos defiende, el daño que hubiéramos sufrido sería inevitable, desastroso. No sé de qué te salvó el Señor. Pero si recordamos nuestro pasado sin Cristo, entendemos por qué esta vida, la vida cristiana, es lo mejor que podemos vivir. ¿Quién crees tú que está en el control de lo que sucede en el mundo? En un mundo con alrededor de 7.730 millones de personas. Una población en Colombia de más de 50 millones de personas. Y un Dios soberano que se interesa solamente por ti, que se preocupa solamente por ti, que presta especial interés en tu persona, te cuida, te ama, te sustenta, te anima. Pero lo más importante, te brinda la salvación de una condenación eterna. Si Jehová no te protege, nada podrás hacer. Eres inmortal hasta el día en que tu Creador te llame a rendir cuentas. Nadie se muere en la víspera. He aquí un refrán popular que llama a la sensatez, a la esperanza, a la paciencia. Nadie se muere en la víspera. En realidad es una exhortación para mantener la calma en los momentos más difíciles. Debemos descansar en que Dios conoce el año, el mes, el día exacto en que debemos comparecer frente a Él. Este es el tema central de los salmos de ascenso: confianza total en nuestro Emmanuel. Y la verdad, siendo honestos, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Si todo esfuerzo es en vano. Y la palabra de Dios nos exhorta a confiar. Todo resultado proviene de Dios. La Biblia nos exhorta: todo resultado proviene de Dios. Mira lo que dice Proverbios 19:21. Proverbios 19:21 dice:
Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Estoy ahora leyendo los proverbios al revés. Dice, el consejo del Señor permanecerá, mas muchos son los planes en el corazón del hombre. Proverbios 21:31. Mira lo que dice Proverbios 21:31. Proverbios 21:31 dice, se prepara al caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. La victoria es del Señor, aunque prepares el caballo para el día de la batalla. Esto no es un reproche contra una preparación adecuada, sino es más bien un confiar en que la victoria solo viene del Señor. En la Biblia, lo opuesto a descanso no es el trabajo. En la Biblia, lo opuesto a descanso es intranquilidad. Hagamos lo que hagamos, debemos recordar que la piedra angular es Cristo. En tiempos bíblicos se utilizaba una piedra angular como la base y modelo sobre el cual se construía un edificio. Una vez en su sitio esta piedra, el resto del edificio se ajustaba a dicha piedra. Además, si se quita, toda la estructura podría caerse. Y la Biblia me dice en el Salmo 118, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Este pasaje es muy relacionado con Cristo el Mesías, allí en primera de Pedro capítulo 2 versículo 7. Y Pedro utiliza 3 pasajes del Antiguo Testamento para mostrar que la posición de Cristo como piedra principal del ángulo en la nueva casa espiritual ha sido ordenada por Dios antes de la creación. ¿Es Cristo el fundamento? ¿Es Cristo lo principal en tu vida? Porque si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Versículo 2. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. La Biblia nos dice, de nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. ¿Qué me quieres enseñar, Dios, hoy? Hemos visto esas personas que se dedican con todas sus fuerzas a trabajar y al final terminan vencidos por tan arduo esfuerzo, pero sin ganancias. Hemos visto esas personas que lo único que quieren es dinero. Y ojo con esto, el dinero no es malo. Si no, entréguemelo a mí, yo lo sabré manejar. Lo malo es el amor al dinero. Porque nadie puede servir a dos señores. El dinero no da la felicidad, pero la felicidad tampoco da dinero. No sirve de nada que nos esforcemos tanto por conseguir dinero. Y ojo con esto, es necesario esforzarnos a la hora de trabajar, porque hay una familia detrás de nosotros. Pero lo malo es cuando hacemos el balance y nos damos cuenta que hay mucho dinero, pero no hay familia. Compra solo lo necesario, no lo que quieres. Lo innecesario, aunque cueste centavos, es muy costoso. Insisto, el salmista, el peregrino, no nos dice que no hagamos. Por el contrario, nos insta, nos amonesta a movernos, a hacer, a realizar. Lo que el salmista nos está diciendo es, ojo, mucho cuidado. ¿Dónde está tu motivación? ¿Dónde está mi motivación? ¿Dónde se encuentra nuestro verdadero propósito? ¿Cuál es la meta de eso? ¿Cuál es la meta de eso que vamos a realizar? ¿Está Dios en el asunto? ¿Vas a glorificar a Dios? ¿O esto es algo personal? Es para que tu ego, tu persona sea evidente. El pobre carece de muchas cosas, pero el avaro carece de todo. Aquel que acumula mucho dinero, pero su vida es la más miserable, la más infeliz, la más intranquila. De nada sirve que nos levantemos temprano, que nos acostemos muy tarde. De nada sirve.
si el Rey de Reyes y Señor de Señores no está en el asunto? De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Eso lo dice la Nueva Traducción Viviente. De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Dios gobierna su creación y Él dice que la da a sus amigos mientras duermen. Que da a su amado. Y ojo con esto, no nos da un porcentaje sobre una cierta cantidad de dinero o de bienes mientras dormimos, porque muchos tendrían buenas ganancias si ese fuera el caso. Un hombre dijo, cuando hay dinero de por medio, es muy difícil la libertad. Lo que el salmista nos habla y lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, es cómo depender total y absolutamente de Dios. Salimos a trabajar entendiendo que Dios es quien tiene el control y volvemos sabiendo que Dios tuvo cuidado de nosotros y nos permite el descanso. Su soberanía es 24/7. No te abandona, no te desampara. Dios te protege porque Él sabe cuán débil somos. Él no va a rendirse con ninguno que llamado hijo suyo le busca. Se dice que una vez un anciano fiel, siervo del Señor, había llegado hasta el punto de no poder trabajar y tenía que depender de la bondad de otros para vivir. Un día, unos muchachos pasaron por su casa y escucharon la oración del hombre. El hombre estaba pidiendo a Dios que le mandara algo de comida. Los muchachos, para burlarse de este viejo, compraron un poco de pan. Y para burlarse aún más, subieron al techo de la casa y empezaron a tirarlo por una chimenea. Un rato después ellos fueron para reírse del anciano. Entraron en su cuarto, lo saludaron y le preguntaron, oye, ¿Dios contesta las oraciones? A lo que el viejo responde, sí, Dios siempre me manda lo que necesito, aunque tenga que usar al mismo diablo. Todo ha sido creado por Dios con un propósito. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Escudo grande y escudo pequeño es su verdad. Es inútil, ineficaz o sin ningún efecto si Dios no está en el asunto. No vamos a conseguir el resultado que Dios quiere para nuestras vidas. Y sabes, viene frustración y desconsuelo. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Los que realmente confiamos en Dios y somos partícipes de su gracia y diligentemente hacemos las cosas, Dios dice, no solo te doy el pan, o sea, el sustento, sino también la tranquilidad para que puedas aprovecharlo y disfrutarlo. Y al terminar el día, te doy el descanso, para que sigas adelante. El sueño es algo que todo ser humano necesita. Conozco personas que sufren de insomnio. El insomnio es una dificultad para conciliar el sueño. Es un trastorno del sueño frecuente que puede causar dificultad para conciliar el sueño, o sea, para dormir o para mantenerlo. O puede hacer que te despiertes demasiado temprano y ahí quedaste. Y cuando te levantes es posible que sigas cansado cuando deberías estar más tranquilo. El insomnio no solo puede consumir tu energía y estado de ánimo, sino que también afecta tu salud, tu desempeño laboral, tu calidad de vida tanto familiar como espiritual. Poder dormir es un don divino. Viene de Dios. Salmos capítulo 4. Cuando no puedas dormir, abre en Salmos capítulo 4 y apréndetelo de memoria. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro.
Lo que el salmista nos enseña es una plena confianza en Dios en medio de las adversidades. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Y no creas que el salmista, aquí en el Salmo capítulo 4, está en un palacio. No, él estaba en la casa rodeado por ejércitos porque lo querían matar. Y él dice, en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Solamente la relación correcta con Dios nos da la tranquilidad de vivir seguros y confiados. Solo Dios. Pregunta, ¿quién gobierna la creación? ¿Será que hoy podemos decir confiados, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros? No podemos tener éxito sin Dios. No vamos a tener éxito sin Dios. Solo debemos ser sus colaboradores. El versículo 1 y 2 nos enseña que debemos ser diligentes en buscar en Dios su plan. Primero, su plan. Buscar en Dios su plan. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tienes que hacer un edificio. Él te dará los materiales, pero también te dará la ayuda. Dios nos dará todo esto, pero también nos garantiza su protección para poder descansar en Él. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Salmos capítulo 23. Confianza y cuidado de parte del Señor para aquellos que Él ama. Descansa en Él. Él hará. No debemos estar ansiosos. El Señor es quien construye y quien vigila. Si nosotros nos damos cuenta, aquí está su gobierno con respecto a tu vida diaria, a tu vida cotidiana. Luego dice el versículo 3 dice, he aquí, donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Esta semana que está terminando, mi Juan cumplió 8 años, y es muy chévere recordar cómo el Señor nos permitió tener descendencia. Es muy rico saber que en un momento dijeron, no puedes tener, no va a vivir, no se va a poder. Y Dios dijo, donde el hombre dice muerte, yo digo vida. Donde el hombre dice no hay, yo digo está. Y pensábamos también en cómo el Señor nos da la enorme responsabilidad de día a día llevarlos por el camino que conduce a Él. Cristo dijo que Él es el camino. Él es el camino, Él es el único camino, no hay otro camino para llegar al Padre. Yo le pido a Dios ser el Waze, el Google Maps. La brújula ya suena arcaico, que guía estos bellos regalos a su presencia. Dios me da hijos no para que la familia crezca, sino para que mis hijos crezcan en el temor de Dios y sean conducidos por el camino de la salvación eterna. Proverbios 22:6. Mira lo que dice Proverbios 22:6. Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Cuando sea viejo, no se va a apartar de él, porque enseñaste al niño el camino que debe andar. Los hijos son un regalo, pero es un regalo que debe ser educado, es un regalo que debe ser guiado, es un regalo que debe ser cuidado. Mira lo que Dios dice en su palabra, Shema Yisrael. Todos conocemos Deuteronomio 6. La pregunta es, ¿lo ponemos en práctica? Escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantas. Dios te dice, ¿me amas?
¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Sé diligente. ¿Me amas, Pedro? Apacienta, cuida mis corderos. Sé diligente. ¿Me amas? Diligentemente les enseñarás a tus hijos y hablarás cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino. Nos insta a que seamos diligentes, cuidadosos, pero rápidos a la hora de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Es un mandato para el pueblo de Dios y nos muestra la importancia de educar a los hijos en la fe de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Nos muestra además cuáles son nuestras prioridades. Si son las mismas prioridades que las de Dios. Somos los encargados de la vida espiritual de nuestros hijos y de nuestra esposa. Debemos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios y cómo aplicarlas a sus vidas. Jonathan Edwards dijo una vez, toda familia cristiana debiera ser una pequeña iglesia, consagrada a Cristo e influenciada y gobernada enteramente por sus mandamientos. La educación y orden de la familia son algunos de los mejores medios de gracia. Y como tus hijos y mis hijos son un regalo de Dios, debemos aprender a cuidarlos, formarlos, respetarlos, guiarlos hacia el único y verdadero camino que es Cristo Jesús. Sí, eso es lo que la Biblia nos dice, que serán de gran bendición para la iglesia local, para la comunidad, para la nación. Pero lo más importante, darán honra y gloria a aquel que te los dio. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Esto también apunta a la construcción, al edificar vidas. ¿De qué le sirve al hombre construir una casa si no hay quien la habite? ¿De qué le sirve al hombre tener semejante casa que los conozco si no hay quien la habite? Los hijos no son una carga, son una bendición, una recompensa. Los hijos no son un logro. Logré tener un hijo, no, es una bendición. Pero sin el Señor, nada podemos hacer. Por eso en el versículo 4 dice, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Los hijos que nos nacen, aun cuando somos jóvenes, hacen que nos sintamos seguros, como guerreros bien armados, porque son un regalo, porque son una recompensa. Estos hijos serán, para el que realiza con diligencia su trabajo, como flechas. Ahora bien, las flechas son un arma forjada que se disparan con un arco. Lo que la palabra nos dice es, nosotros tenemos la responsabilidad de que esas flechas lleguen al lugar correcto, que sean disparadas de forma que den en el blanco. Están en nuestras manos, son nuestro regalo, lo tenemos en nuestras manos. Somos esos guerreros que no quieren desperdiciar ninguna flecha. En tiempo de caza, una flecha puede servir para otro animal, pero en tiempo de guerra, una flecha te podía salvar la vida. Nuestros hijos deben ser nuestra seguridad más especial. Esos hijos hacen que nos sintamos seguros como guerreros bien armados. Nuestros hijos son de tanto valor que no podemos medir su importancia. Solo sabemos que en un momento de conflicto serán ellos quienes nos defiendan. Pregunta, ¿cómo es tu trato con tus hijos? ¿Cómo es tu relación con tus hijos? ¿Qué tal es tu testimonio con tus hijos, con tu esposa? Y es más, ¿eres hijo de Dios? ¿Eres un hijo de Dios? Si no eres un hijo de Dios, la Biblia dice que realmente somos enemigos de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos nacemos siendo pecadores. La Biblia dice que realmente estamos bajo condenación. A veces no nos es fácil aceptar esta realidad, pero así es. El pecado mora en nosotros, habita en nosotros. Pero hay una
hay una gran promesa. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Biblia me enseña que solamente en Cristo hay salvación. La Biblia me asegura que si yo reconozco que soy un pecador, que necesito un Salvador y que ese Salvador es el unigénito Dios, hay salvación para todo aquel que cree. Tú puedes acceder en esta mañana a reconocer que somos pecadores, que necesitamos de Cristo. Porque pregunta, si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Si tú mueres hoy, ¿dónde pasarás tu eternidad? Juan capítulo 3 habla de una hermosa conversación entre el Señor Jesús y un hombre llamado Nicodemo y le pregunta, y le dice, y le afirma, y lo cuestiona con el nuevo nacimiento. No podemos avanzar, no podemos seguir sin antes, cuestiónate en esta hora. Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Está muy difícil, la situación está cambiando, todo lo que estamos viviendo, y en un abrir y cerrar de ojos, vamos a tener que estar delante del Creador, del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estás listo? ¿Estás lista? La Biblia me dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confías en Cristo, si pones toda tu confianza en Él, si reconoces que eres un pecador, una pecadora, te garantizo bajo la autoridad de la palabra de Dios que Cristo te quiere salvar. Cristo te quiere salvar, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Solo en Cristo estamos seguros, solo en Cristo somos hijos. Primera de Juan, capítulo 4, dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Qué hermoso es ver que nosotros como hijos de Dios podemos mostrar amor a nuestros padres y así dar amor a nuestros hijos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Es el amor de Dios hacia nosotros, hacia sus hijos, que se expresa en totalidad por la obra redentora de Cristo. Por eso podemos dar amor, por eso debemos dar amor. Esas flechas son nuestras mejores armas. Encuentro parejas hoy que prefieren tener un gato, un perro, un loro, un mico, cualquier otro animal para darles amor. Pero ese amor solo se le puede dar realmente a los hijos. Y entiendo por la palabra de Dios que es un mandato tener hijos. Que se rompe una regla en una pareja establecida, o en una pareja establecida bajo los parámetros bíblicos, si no tienen hijos. Los buenos hijos son las flechas de los padres que diligentemente trabajan y se esfuerzan para dar en el blanco, al cual le estamos apuntando. Y por eso termina el salmista diciendo, bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Quien tiene muchos hijos, bien puede decir que Dios lo ha bendecido. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda en público. El peregrino sabe que un hombre que tiene hijos es bienaventurado. ¿Saben? La palabra bienaventurado en los más antiguos y su derivado significa bendición. Pero la raíz de esta palabra significa rodilla. Por lo cual algunos dicen que la palabra bendito se derivó del acto de estar arrodillado adorando o recibiendo una bendición de parte de Dios. En la mentalidad hebrea, al hablar de bendición se pensaba en un acto mediante el cual la persona recibía la facultad, la fuerza, el vigor para obtener éxito, prosperidad, fertilidad, duración, vida, etcétera, etcétera. La bienaventuranza es entonces un estado de felicidad satisfactoria, de alegría. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Es una alegría dada por Dios el tener hijos. Y el que tiene muchos puede decir que Dios lo ha bendecido. Nunca se avergonzará. Recordemos,
Es un hombre que viene caminando, cantando, subiendo, meditando, pero es un hombre confiado, un hombre que muestra seguridad y satisfacción en Dios, quien lo prometió, quien le dio la seguridad de defensa en sus hijos y frente a sus adversarios, porque habrán adversarios. Y eso es lo que nos dice en la última parte del versículo 5. Debemos hacer las cosas como Dios ordena. No podemos exigir ser bienaventurados cuando nosotros, y como lo expresa la palabra, no nos rendimos delante de Él. No hay como ver, correr y reír a los hijos. Ellos también serán quienes defiendan valientemente la causa de sus padres en donde sea. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, para que yo responda al que me afrenta, dice Proverbios 27. Y lo dice al revés, porque ahora estoy leyendo los proverbios al revés. Para que yo responda al que me afrenta, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón. Un hijo sabio es ayuda en momentos difíciles. En la antigüedad esto era muy común. Un padre se medía por el éxito o fracaso de los hijos. Y es más, aun para ser un ministro del Evangelio es un requisito. 1 Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Sujeta su casa. Si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? El peregrino continuó su camino sabiendo que la dirección, la bendición, la casa, la protección, los hijos, su diario vivir, el pan, el sustento, todo proviene de Dios. Sin Él, todo es vacío, hueco, vano. El único ejemplo que podemos dar a nuestros hijos es ser la Biblia que ellos puedan leer. Estuve leyendo sobre un héroe filipino de la Segunda Guerra Mundial. Se llamaba José Abad Santos. Fue presidente del Tribunal de Justicia de las Filipinas. Una historia interesante. Fue educado en los Estados Unidos, recibió una gran influencia cristiana. Algunos dicen que no. Pero lo que más me gustó es que estudió en Harvard, mejor dicho, más preparado que un cumis. Y volvió a su país, donde lo colocaron en uno de los puestos más elevados. Pero cuando él se da cuenta que el gobierno y lo que cree empieza a chocar, le exigieron que tenía que renunciar a uno de los dos, si no tendría que ser fusilado. Y así fue. Fue fusilado, pero antes de morir dijo a su hijo que lloraba: no llores, hijo mío. Es un privilegio que hoy es concedido a pocos hombres morir por una causa como esta. Su causa, al parecer, sí, era Cristo y la democracia cristiana. Su influencia fue tan grande que estas palabras marcaron la vida de su hijo. Pregunta: ¿tus hijos están dispuestos a seguir tu ejemplo? ¿Eres la Biblia que muchos quieran leer? Una vez pensé rendirme, pero me di cuenta que alguien seguía y veía con atención mis pasos. Y dije: no, no puedo rendirme. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna la creación? ¿Eres testimonio para tu familia? Salmo 127. Para mí uno de los mejores. Ojo, no quiere decir que hayan peores, porque es palabra de Dios. Pero para mí es una oración diaria. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no protege la ciudad, en vano vela la guardia. Es inútil. Inútil lo que yo haga sin ti, Señor. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Agradecidos estamos contigo, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que nos das, sabiendo, Señor, que tú eres quien gobierna. Tú eres, Señor, quien tiene el control de todas las situaciones. Te clamamos a ti por misericordia. Misericordia por estas familias que nos han pedido oración. Misericordia, Señor, por hogares disueltos. Misericordia, Señor, por aquellos que no quieren tener hijos. Misericordia, Señor, por aquellos que dividen familias. Misericordia, Señor, por aquellos que no son de testimonio. Misericordia, Señor. Ayúdanos.
Seguimos orando, Señor, para que seas tú quien nos ayude a seguir edificando, nunca destruyendo. Gracias te damos, mi buen Dios. Espíritu Santo, sella estas palabras, porque es en el nombre de Jesús. Amén. Familia, Dios los bendiga, Dios los guarde.